Este va a ser el primer post que voy a poner, la primera publicación. Lo interesante de esto que quiero ir averiguando es que, bueno, primero la reacción del público, evidentemente, a ver si vale la pena o no. Y lo otro que es bien interesante es que lo que voy a decir pues no está preparado, no es un escrito, es sencillamente una conversación que puedo tener con las personas que de alguna u otra manera se conecten, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Primero, lo más importante antes de comenzar a hablar. Vamos primero a decir lo que vamos a hablar. Vamos a hablar es de un poquito de adhesión. Adhesión desde el punto de vista directo. ¿Okay? Colocación de resinas directas y todo lo demás. De eso vamos a hablar específicamente. Entonces, fíjate. Hoy en día hay varias maneras de hacer adhesión al diente. Varias maneras. Por ahí recibí en el post anterior un comentario de un colega que decía, no se olvide lo importante de colocar el dique de goma, el dique de hule. Cuando nosotros agarramos, ¿verdad? Y vamos a hacer adhesión directa, vamos a poner una resina directa, ¿ok? No vamos a cementar, vamos a hacer una reconstrucción dental, ya sea en el sector anterior o en el sector posterior. Pero vamos a enfocarnos en el sector posterior, por el momento. Hay que colocar un dique de goma. Yo no voy a criticar a quien no lo coloca, ¿ok? No lo voy a criticar porque es algo extremadamente personal. Pero la indicación es colocar un dique de goma. Es importante colocar un dique de goma. Profesor Alejandro Cafriuni, hay que colocar un dique de goma. Porque resulta que si tú no colocas un dique de goma, se te puede contaminar la preparación. Y yo lo veo un poquito más allá. Si la preparación es profunda, debemos colocar el dique de goma en caso de que haya una exposición pulpar, porque de esa manera podemos atacar ese inconveniente, ya sea con un recubrimiento pulpar directo o ya sea que el paciente necesite un procedimiento endodóntico ahí en el momento, ¿verdad? Entonces ya tú tienes el paciente aislado. Entonces es importante entender que hay que aislar, ¿ok? La gente lo hace, la gente no lo hace. No es el momento de criticar eso, pero hay que aislar. Yo aíslo, ¿ok? Yo aíslo. Entonces, vamos a hacer adhesión. Ya eliminamos la caries, todo está listo, todo está perfecto. Si la preparación es profunda, es interesante colocar un liner cavitario, un forro cavitario, de manera de proteger a la pulpa. Hay personas que les gusta utilizar hidróxido de calcio, otras personas utilizan vidrio ionomérico, otras personas utilizan cantidad de materiales que son muy, pero muy efectivos. Puedo nombrar uno aquí, se llama Teracal, que es un disilicato de calcio, el cual libera calcio, y ese calcio pues ayuda a la precipitación, activa la precipitación de cristales de hidroxiapatita para la formación de nuevo puente de dentina. Eso es algo que está allí y es algo que yo particularmente considero es importante. Pero vamos a suponer que la preparación no es profunda. No es profunda. Vamos a suponer que la preparación es una preparación normal y tal, no tiene que poner forro, todo está bien. Vamos a hacer el procedimiento de adhesión. El procedimiento de adhesión se puede hacer de tres maneras. ¿Okay? Uno, colocando ácido fosfórico en esmalte y dentina de manera simultánea. Y ese quizás sea el procedimiento que la mayoría de los odontólogos, por lo menos en Latinoamérica, utilizan. Resulta que cuando nosotros echamos ácido fosfórico en la dentina, van a ocurrir varias cosas. Lo primero que va a ocurrir es que vamos a eliminar la capa de desecho. Vamos a hablar de dentina. O vamos a olvidarnos de esmalte. De dentina. Eliminamos la capa de desecho. La capa de desecho la sacamos de allí, lavamos eso. Inmediatamente nosotros vamos a exponer los canalículos dentinarios. Canalículo dentinario va a quedar abierto, listo para recibir el adhesivo, y vamos a exponer bastante colágeno. Resulta que dentro de cada canalículo dentinario hay una prolongación odontoblástica. Esa prolongación odontoblástica o fibra de Tomes llega hasta los odontoblastos que están en la periferia de la pulpa. Entonces, cuando hay un cambio térmico, un cambio de presión, un cambio de pH dentro del canalículo dentinario, esa prolongación lleva ese cambio, lleva ese estímulo hacia el odontoblasto. Y el odontoblasto reacciona. ¿Y cuál es la reacción? O digamos la consecuencia de esa reacción. Hermano, dolor. Entonces,
La pregunta es, ¿cuántos de ustedes que están escuchando ahorita esto o que lo van a escuchar después han colocado una resina en el sector posterior y el paciente regresa y le dice, coño, me duele? ¿Ok? Y eso se debe a que no fuimos capaces de sellar esos canalículos con adhesivo. Ese fenómeno se denomina la teoría hidrodinámica del dolor, la cual fue expuesta, fue presentada por el profesor Martin Brandstrom al inicio de los años 70 en el Journal Escandinavo de Endodoncia. Es una teoría, pero es aceptada y es la que responde al porqué de las cosas. Entonces, cuando yo elimino la capa de desecho y no sello la dentina, los canalículos, voy a tener al paciente mordiendo y cuando muerde, ese cambio de presión me estimula ¿cómo se llama? A esa prolongación odontoblástica y me llevan ese estímulo al odontoblasto y el paciente reacciona con dolor. Eso es primero. La segunda limitación que se presenta es que cuando yo no tengo la capacidad, que cuando yo grabo con ácido fosfórico la dentina, cuando yo grabo la dentina con ácido fosfórico, yo estoy activando a unas enzimas que se denominan metaloproteinasa. Kushil, this is in Spanish. I am so sorry. I will do it in English eventually, but this is in Spanish. You're welcome to stay. Entonces, un pana aquí que los bichos lo que habla es inglés. ¿Cómo te explico? ¿Me entiendes? Entonces, resulta que cuando yo activo a estas enzimas que se denominan metaloproteinasa, esas enzimas tienen una capacidad colagenasa. Ellas son capaces de destruir el colágeno. Y son activadas por la acción del ácido fosfórico. ¿Me entiendes? Y entonces, al activar esa acción, ¿qué va a suceder? Coño, van a tener un efecto negativo sobre la capa de adhesivo y sobre el colágeno en el tiempo. Eso no ocurre de manera inmediata. Eso ocurre en el tiempo. Y a nosotros lo que nos interesa es que nuestras restauraciones se mantengan en el tiempo. Entonces ahí estamos fregados, ahí estamos jodidos. Entonces nosotros podemos contrarrestar la acción del ácido fosfórico sobre la activación de la metaloproteinasa utilizando clorexidina. Daba su ácido fosfórico y luego echa clorexidina. Y esa clorexidina desactiva a las metaloproteinasas. Ese es un tip que le estoy dejando hoy, para que lo sepan, ¿ok? Resulta que tengo el inconveniente de la sensibilidad. ¿Cómo resuelvo el problema de la sensibilidad? Bueno, es difícil resolverlo porque hay veces, o la gran mayoría de las veces, nosotros somos capaces de sellar correctamente los canalículos y el paciente no presenta sensibilidad. O colocamos un forro cavitario previo al grabado con ácido fosfórico y no tenemos inconveniente. El problema está cuando no somos capaces de sellar los canalículos dentinarios de manera correcta. Entonces, ahí viene el problema. Existen una línea de productos que se denominan adhesivos autoacondicionantes, que son capaces de grabar la dentina sin el uso de ácido fosfórico y tener una adhesión. En un inicio, estos adhesivos no eran muy efectivos porque eran extremadamente hidrófilos, ¿ok? Tenían mucho contenido de agua. El agua es necesaria para crear lo que se denomina el proceso de ionización, para que el adhesivo sea capaz de grabar, o sea, hacerlo más con un pH más bajo. Pero esa cantidad de agua, que era a veces extrema, lo que iba a producir era una capa de adhesivo, una capa adhesiva, una vez polimerizado, hidrófila, la cual iba a poder estar sometida a una hidrólisis, una degradación hidrolítica, debido al contenido de agua. La gente no entiende la vaina. La gente cree que uno está jugando carrito cuando uno está desarrollando un adhesivo. Entonces, ese contenido de agua va a degradar en el tiempo. El problema no es lo que sucede en el momento, es en el tiempo. A mí lo que sucede en el momento no me interesa, porque lo que sucede en el momento, todos los adhesivos son capaces de lograr lo que es una adhesión a dentina. El problema es en el tiempo, Entonces, esos adhesivos en un inicio no eran muy efectivos, pero con el desarrollo de la tecnología y el aprender sobre lo que es el componente adhesivo y las fórmulas y
los equilibrios de los diferentes componentes, se entendió que no hay que echar tanta agua dentro de lo que es la fórmula del adhesivo. Entonces ahora estos nuevos adhesivos, denominados adhesivos universales, tienen menos contenido de agua y a su vez tienen unos monómeros que son capaces de soportar los avatares del tiempo, o sea, son más estables en el tiempo. Estos monómeros o este monómero específico se denomina MDP. El MDP tiene la capacidad no solamente de soportar, ¿verdad?, la degradación hidrolítica, sino que también tiene la capacidad de unirse de manera química a través de enlaces de calcio con la dentina. Ese es algo nunca visto. Eso es algo, y ese fenómeno se denomina nanotrabeculado o ¿cuál sería la palabra? Nanolayering, nanoestratificación. Entonces, con estos nuevos sistemas adhesivos, nosotros podemos grabar la dentina sin el ácido fosfórico, obtener una buena adhesión en dentina y a su vez proteger a la dentina, al órgano dentino pulpar, porque estoy sellando, ¿verdad?, la estructura dentinaria, estoy creando adhesión química y no estoy abriendo los canalículos dentinarios, no estoy activando las metaloproteinasas y lo más importante desde el punto de vista clínico inmediato, no estoy generando sensibilidad postoperatoria. Todo eso ocurre en dentina. ¿Ok? Ahora, cuando yo voy a esmalte es otro cuento. Lo mejor que uno puede hacer en esmalte es grabar con ácido fosfórico. No es grabar con sistemas autocondicionantes, porque los sistemas autocondicionantes no tienen el pH adecuado para crear la microporosidad. Los adhesivos que solamente el ácido fosfórico es capaz de crear. Entonces, yo no entiendo por qué aún hay académicos, hay profesores, hay conferencistas que siguen diciéndole a la gente hay que grabar la dentina con ácido fosfórico. Eso no es correcto. Eso no es cierto. Lo puedes hacer, pero tienes que considerar todo lo que acabo de decir, la activación de la metaloproteinasa y la protección dentino pulpar para evitar la sensibilidad. Yo creo que los adhesivos universales que contienen MDP hoy en día son los ideales para hacer un proceso de autoacondicionamiento en dentina. ¿Y quién dice eso? La literatura. ¿Quién lo dice? La investigación. ¿Quién lo dice? Coño, hasta ahorita los reportes clínicos lo están ratificando. ¿Quién lo dice? 15 años de investigación de allá para acá. Entonces yo cuando hablo de adhesión a dentina, eso es lo que yo digo. Y eso es lo que sigo promoviendo y eso es lo que voy a promover siempre. Respeto a quien le gusta grabar con ácido fosfórico. Lo respeto, no lo voy a criticar, pero yo a mis pacientes y a mis colegas les recomiendo que el uso del ácido fosfórico no es imperativo. Hoy por hoy el uso del ácido fosfórico es una alternativa. Hoy por hoy podemos utilizar los sistemas adhesivos universales para obtener adhesión a dentina sin la necesidad de la exposición de los canalículos dentinarios, sin la necesidad de generar posibilidades de sensibilidad postoperatoria, sin la necesidad de la activación de las metaloproteinasas y obteniendo una adhesión ideal. Te repito, no, te comento porque llegaste un poquito tarde. El post de hoy es adhesión a dentina coronal para la colocación de una resina compuesta directa. Entonces, colegas, en esmalte grabemos con ácido fosfórico. En dentina utilicemos autocondicionante. Ahora, ¿cómo se llama ese procedimiento? Grabado selectivo. Así se llama. Echamos nuestro ácido fosfórico en dentina. En esmalte, ácido fosfórico en esmalte, grabamos unos 20 segundos, lavamos eso y echamos nuestro adhesivo que contenga MDP. ¿Cuáles son los adhesivos que contienen MDP? Hay 4 que yo conozco. 1, Scotch Bond Universal de 3M. 2, All Bond Universal de Visco. 3, Clearfield Universal de Curaray. 4, Adhese de la casa Ivoclar. Las casas serias de adhesión saben que los adhesivos
como monómero funcional. Más nada, más nada. Lo demás no interesa, lo demás es basura, lo demás ya no sirve. Y lo digo con propiedad. El MDP es el monómero funcional más efectivo que hay para obtener adhesión no solamente al esmalte, no solamente a la dentina, sino al metal y a la superficie del circonio. Eso está demostrado y eso no lo inventó nadie sino la gente de Curaray, la cual desarrollaron un adhesivo en el año 2001 y demostróse la pepa el queso. Clearfield SE Bond. Y después que se le venció la patente, ahora todas las casas comerciales están utilizando MDP. Es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, para eliminar la sensibilidad, autoacondicionante en dentina. Para evitar la formación de la activación de las metaloproteinasas, autoacondicionante en dentina. Para lograr una mejor adhesión estable en el tiempo, autoacondicionante en dentina con adhesivos que contengan MDP. Y para lograr una efectiva adhesión al esmalte grabado con ácido fosfórico, el procedimiento se llama grabado selectivo. 8 minutos hablando de esta... Mire, lo mejor que hay en el mundo es la espontaneidad. Pero en las redes sociales somos el hazme reír de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque vivimos peleando uno contra los otros, tirándonos, sacándonos los trapitos al aire. Una vaina horrible, horrible, inmadura y que nos hace a todos ver como unos estúpidos, como unos mongólicos. ¿Y hasta cuándo? Pues lo importante que hay, lo importante es la sinergia que exista entre las personas de un mismo gremio. ¿Me entiendes? Y yo estoy aquí para compartir. Yo estoy aquí para decir las 3 tonterías que más o menos sé. Coño, los dejo. Un saludo a todos y le digo una cosa. Colega, yo estoy a la orden. Utilice los recursos. Si usted me escribe, yo le... ningún inconveniente. El conocimiento es universal, el conocimiento no es de nadie. Las cosas están allí para compartirlas y la cosa está allí para que todos podamos beneficiarnos de ella. Un abrazo para todos y nos estamos viendo por esta vía, quizás mañana, todo depende. Un abrazo.